La parasha de este Shabbat, Tetzavé, que se lee casi siempre previo a Purim, incluye una sección muy especial conocida como Zahor. Todos los años, previo a Purim, se añade esta sección. Cuando los israelitas salieron de Egipto, ninguna nación se atrevió a pelear con ellos. ¿Quién se atrevería a hacerle guerra a un pueblo cuyo Dios demostró a través de estas 10 plagas que cayeron sobre el imperio egipcio que Él es el único Dios verdadero? ¿Quién se atrevería? Solo Amalek, impulsado por un profundo odio que desafiaba toda lógica, vino a la batalla. Como Amán, el malvado de la Megilá Esther, es un descendiente de Amalek, el Shabbat previo a Purim se añade a la lectura regular Zahor, recuerda, como una referencia a nunca olvidar en cada generación que habrá un Amalek. En cada generación habrá un Amalek que se va a levantar para golpearnos, para destruirnos, para procurar destruirnos. Y según muchas autoridades halágicas, es un requisito bíblico que hombres y mujeres estén en cada sinagoga del mundo escuchando Zahor. Y es por eso que la Haftará especial de Zahor, que fue leída, primera de Samuel, discute la orden de Dios al rey Saúl de destruir a la gente de Amalek. Y esto nos introduce al tema central de Purim. ¿Cuál es el tema central de Purim? Cómo el Dios de Israel se mueve detrás del escenario de la historia para continuar haciendo milagros a favor de su pueblo, aun cuando su misma presencia permanezca oculta detrás de las cortinas de los acontecimientos que los ojos humanos pueden ver. Y esto se hace evidente cuando en el rollo de la Torah Esther, la Megilá Esther, que registra la historia de Purim, ni siquiera el nombre de Dios, ni siquiera el nombre de Dios aparece en esta narrativa del libro. Dios, su nombre no se ve, pero está presente en todo momento, dirigiendo esos acontecimientos a un punto donde, respetando el libre albedrío por un lado, finalmente nos trae salvación y finalmente nos trae respiro y liberación de nuestros enemigos. ¿Qué cosa es entonces Purim? Purim es simplemente una historia de milagros tras milagros, milagros tras milagros a favor de la redención de su pueblo. Sobre esa base, quiero proponerles considerar el lado sobrenatural del judaísmo. El lado sobrenatural del judaísmo. No simplemente ver el judaísmo como una religión académica, y lo es, letrada, y lo es, erudita, y lo es, investigadora, licenciada solamente para personas pensantes, intelectuales, sino que el judaísmo tiene otra cara. Una religión sencilla para los simples de Israel, pero llena del poder milagroso e interventor de Dios para redimir, para sanar y para liberar a su pueblo. En otras palabras, que hay dos niveles en el estudio de la Torah.
La Torá de la mente y la Torá del corazón. Ambas son necesarias y ambas se complementan. Necesitamos a un Rav Shaul que escribe un documento tan poderoso como su carta a los de Italia. Pero necesitamos también a un Rav Shaul cuya ropa al tocar los enfermos los sanaba a distancia. Necesitamos a un Maimonides con su agudo pensamiento analista y lógico. Pero necesitamos a un Baal Shem Tov que cuando viajaba en su carroza los caballos galopaban por el aire. Necesitamos a un Akiva cuyo ingenio recreó el judaísmo. Pero necesitamos también a un Baba Sali que en uno de sus viajes por el Mediterráneo, cuando se levantó una tormenta que amenazaba destruir la nave, ordenó a sus discípulos: toma esta agua, échala en el mar y vendrá la paz. Y así fue. Y todos se salvaron. Necesitamos a un Hillel de Babilonia que aún sigue dictando la pauta de la vida judía. Pero también necesitamos a un rabino Johnny, el trazador del círculo, por cuya plegaria descendió agua sobre la tierra de Israel. Necesitamos a un Rashi, doctor en la Torá. Pero necesitamos a un Rabí Meir, hacedor de milagros, cuyo nombre se menciona incluso en cada Abdalá de cada cierre de Shabbat. La mente es cognitiva, comprende y entiende. El corazón siente. Por lo tanto, el judaísmo no es simplemente una religión para la mente, para pensar. Es también una relación con Dios que se expresa en la realidad del mundo sobrenatural en que Dios habita. Un mundo sobrenatural que podemos verlo y experimentarlo aún en los hechos más pequeños e insignificantes de la vida. Es por eso que cuando el Ribi enseñaba Torah, no solo la mente quedaba maravillosa, el corazón también ardía. Y sus discípulos le decían: maestro, ¿a qué otro rabí iremos si de tu palabra salen ondas de vida eterna, energía de vida eterna? Piensa en la Haftará de esta semana, donde nos encontramos con el profeta Samuel. Samuel fue el primero de la lista de esos grandes profetas de Israel: Samuel, Eliyahu y Elisha. Estos tres profetas fueron conocidos como los varones de Dios. El profetismo en Israel fue lo que dio vida al intelectualismo de la Torá. El profeta era un vidente, uno que debido a su preparación espiritual y su integridad moral era capaz de elevarse por encima del resto al punto de experimentar de Bekut Hashem, unión con Hashem. Y cuando una persona experimenta esa unión con Dios, su alma entra en el mundo sobrenatural de Dios que trasciende los límites del mundo natural donde ahora vivimos. Comenzando con Moshe Rabenu, el hombre hacedor de milagros, al punto que lo hizo el profeta más grande del Tanaj. Y continuando con el resto de los profetas, el judaísmo que ellos nos transmiten es un judaísmo que está lleno del poder y de la gloria del Dios de Israel. El escriba que editó la parte final de nuestra Sagrada Torá describe a Moshe de la siguiente manera, y cito: desde entonces no volvió a surgir en Israel otro profeta como Moisés, con quien el Señor tenía trato directo. Solo Moisés hizo todas aquellas señales y prodigios
que el Señor le mandó realizar en Egipto ante el faraón, sus funcionarios y todo su país. Nadie ha demostrado nunca más tener tan extraordinario poder, ni ha sido capaz de realizar las proezas que hizo Moisés ante todo Israel. Observa esas palabras: profeta, relación directa con Dios, señales, prodigios, poder extraordinario, proezas. Ese es el judaísmo que nos legó Moshe Rabbeinu. No el judaísmo frío de la Edad Media que persiguió a los sadiquín porque invocaban la manifestación del poder de Dios en la comunidad judía, cansada de aquel intelectualismo nominalista que estaba ausente del ardor del corazón. Y uno se pregunta, ¿por qué persiguieron los rabinos tradicionales, los rabinos intelectuales al Baal Shem Tov? ¿Por qué persiguieron los rabinos intelectuales a los discípulos del Baal Shem Tov? De hecho, ahí está la historia de cómo los rabinos tradicionales persiguieron a los rabinos hasídicos e incluso los declararon herejes. La rápida diseminación de ese judaísmo en la segunda mitad del siglo XVIII molestó en gran medida a muchos rabinos tradicionales y empezaron a ver a los sadiquín como herejes. ¿Saben por qué? Por tener demasiada familiaridad con Dios. Cuando el Baal Shem Tov enseñó que la relación del hombre con Dios dependía de la experiencia religiosa inmediata, más que del conocimiento de los detalles de la Torah y del Talmud, los rabinos pusieron el grito en el cielo. Para este tiempo, el judaísmo tradicional, dirigido por los rabinos talmúdicos, estuvo marcado por exclusivamente el estudio intelectual del Talmud, pero vacío del corazón. Y en su persecución contra los hasidín, los rabinos talmúdicos tradicionales enviaron incluso cartas que prohibían las sinagogas de los sadiquín, que cancelaban la legitimidad de las casas de oración hasídicas. Cartas instando a que se quemaran los textos hasídicos, que se humillaran a los líderes descendientes de la escuela del Baal Shem Tov. Y no contentos con esto, los rabinos tradicionales encarcelaron incluso a líderes hasídicos en un intento por aislarlos de entrar en contacto con sus seguidores, porque para ellos un judaísmo que hacía arder el corazón era un grave peligro. El Gaón de Vilna, posiblemente el más grande rabino académico, intelectual de la época, pero el mayor opositor del judaísmo hasídico, emitió su voto a favor de la excomunión de los rabinos hasídicos y el desmantelamiento público de sus libros publicados por los rabinos descendientes del Baal Shem Tov. Para los rabinos tradicionales, las afirmaciones de milagros, de visiones hechas por judíos hasídicos eran mentira, eran ilusiones. El Gaón de Vilna enseñaba que la grandeza de la Torá y la observancia de los mandamientos deben darse única y exclusivamente a través del estudio intelectual de la Torá, sin depender de ningún tipo de manifestación de milagros y de la gloria del Dios de Israel. Los rabinos talmúdicos llegaron tan lejos como afirmar que el movimiento hasídico iniciado por el Baal Shem Tov era una forma de abodázara, de idolatría. ¿Qué había pasado en Europa? ¿Qué había pasado con el judaísmo? Compara esto con el legado que tenemos de Moshe Rabbeinu. Desde entonces no volvió a surgir en Israel otro profeta como Moshe, con quien el Señor tenía trato directo. Solo Moisés hizo
todas aquellas señales y prodigios que el Señor le mandó realizar en Egipto ante el faraón, sus funcionarios y todo su país. Nadie ha demostrado nunca tener un poder tan extraordinario, ni ha sido capaz de realizar las proezas que hizo Moisés ante todo Israel. Como sabemos, el espíritu profético que inspiraba a Moisés, fue transferido luego a aquellos 70 líderes más cercanos, todos los cuales, sin excepción, cuando entraron en contacto con esa fuerza divina que movía el alma de Moshe Rabbeinu, comenzaron a profetizar, a entrar en éxtasis profético, como está documentado en nuestra Sagrada Torá, y voy a leer para ustedes. Dice así: el Señor le respondió a Moisés: tráeme a 70 ancianos de Israel y asegúrate de que sean ancianos y gobernantes del pueblo. Llévalos a la tienda de reunión y haz que esperen allí contigo. Yo descenderé para hablar contigo y compartiré con ellos del espíritu que está sobre ti, para que te ayuden a llevar la carga que te significa este pueblo. Moisés fue y le comunicó al pueblo lo que el Señor había dicho. Después juntó a 70 ancianos del pueblo y se quedó esperando con ellos alrededor de la tienda de reunión. El Señor descendió en la nube y habló con Moisés y compartió con los 70 ancianos el espíritu que estaba sobre Moisés. Cuando el espíritu que estaba sobre Moisés descansó sobre ellos, se pusieron a profetizar. 2 de los ancianos se habían quedado en el campamento. Uno se llamaba Eldad y el otro Medad. Cuando habían sido elegidos, no acudieron a la tienda de reunión. Sin embargo, el espíritu que estaba sobre Moisés también descansó sobre ellos y se pusieron a profetizar dentro del campamento. Entonces un muchacho corrió a contárselo a Moisés. Eldad y Medad están profetizando dentro del campamento. Moisés, dijo Yahshua, deténlos. Moisés dijo: ¿estás celoso por mí? ¿Cómo quisiera que todo el pueblo del Señor profetizara y que el Señor pusiera de su espíritu en todos ellos? Ese es el legado de Moshe Rabbeinu. Ese es el judaísmo en sus mismos comienzos. Una religión sobrenatural donde el poder de Dios se manifiesta con milagros, con portentos, con maravillas. No solo con el estudio de la Torá, sino además del estudio de la Torá, con la experiencia de una relación vibrante con Dios. Cuando Saúl fue elegido el primer rey de Israel, el profeta Samuel, siguiendo ese judaísmo que recibió de Moshe Rabbeinu, hizo esto, y cito para ustedes. Entonces Samuel tomó un frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Tomó un frasco de aceite, lo derramó sobre la cabeza de Saúl, y luego lo besó y le dijo: es el Señor quien te ha ungido para que gobiernes a su pueblo. Hoy mismo, cuando te alejes de mí y llegues a Selsa, en el territorio de Benjamín, cerca de la tumba de Rachel, verás a 2 hombres. Ellos te van a decir: ya encontramos las burras que andabas buscando. Pero tu padre ya no piensa en las burras, sino que ahora está preocupado por ustedes y se pregunta: ¿qué puedo hacer para encontrar a mi hijo? Más adelante, cuando llegues a la encina de Tamor, te encontrarás con 3 hombres que se dirigen a Betel para adorar a Dios. Uno de ellos lleva 3 cabritos, otro lleva 3 panes y el otro un odre de vino. Después de saludarte te entregarán 2 panes, acéptalos. De ahí llegarás a Gibeá de Dios, donde hay una guarnición filistea. Al entrar en la ciudad te encontrarás con un grupo de profetas que bajan del santuario en el cerro. Vendrán profetizando, precedidos por músicos que tocan liras, panderas, flautas y arpas. ¿Te puedes imaginar lo que está pasando ahí? Entonces, es lo que le dice Samuel a Saúl: entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder y tú profetizarás con ellos y serás cambiado en una nueva persona.
Cuando se cumplan estas señales que has recibido, podrás hacer todo lo que esté a tu alcance. Dios estará contigo. Y todo esto le ocurrió a Saúl. ¿Cómo podía saber Saúl que Dios estaba con él? Cuando fue cambiado en otra persona. Fue transformado en otra persona. ¿Y cómo fue transformado en otra persona? Con la recepción de la fuerza divina expresada en este Debekut Hashem, en esa unión con Dios mediante la experiencia profética. Ese es el judaísmo que ellos heredaron de Moshe Rabbeinu. ¿Y qué vamos a decir de Eliyahu y los falsos profetas de Baal? En una extraordinaria manifestación del poder de Dios, Eliyahu, el profeta Elías, eliminó a 450 falsos profetas de Baal que habían alejado a Israel del camino de vida de la Torah. Tú puedes mirar por ti mismo estos registros bíblicos y verás que desde Moshe Rabbeinu, pasando por el profeta Samuel, Saúl y David, todos experimentaron no solo la bendición del estudio de la Torah con el intelecto, también con el corazón. Una vida repleta de la manifestación sobrenatural de Dios para hacer correcciones, para anular malos decretos, para sanar enfermedades, para detener plagas, para resucitar muertos. Estos grandes hombres profetas e hijos de profetas, es decir, sus estudiantes, fueron los continuadores de ese judaísmo dejado por Moshe Rabbeinu. Un judaísmo que respondía a los problemas de la gente. Un judaísmo que respondía a sus miedos. Un judaísmo que daba una respuesta a sus enfermedades, a sus desconciertos, a sus temores. Cuando los reyes tenían un problema, mandaban a buscar a los profetas. Está claro que su poder extraordinario, peculiar, era atribuido a la manifestación de la presencia divina en ellos, capacitándolos para hacer aquellas señales y portentos que encontramos registradas en nuestra Sagrada Torah. Con los profetas tú no podías jugar, te podía costar la vida. Samuel eliminó al rey de los amalecitas, lo cortó en pedazos con su espada. Lo leímos aquí en la Haftarah. Eliyahu cortó por la mitad 400 falsos profetas de Baal. Y unos muchachos que se burlaron del profeta Elisha porque era calvo, les salió al encuentro unas bestias salvajes que los devoraron. Quizá el más ejemplar caso lo encontramos en los días del malvado rey norteño Ocosías. Debido a que a veces nos olvidamos de estas cosas, voy a leer para ustedes como está documentado en nuestra Sagrada Torah, Segunda de Reyes. Dice así, preste atención. Después de la muerte de Acab, Acab fue uno de los peores reyes que tuvo el norte de Israel. Después de la muerte de Acab, la nación de Moab se rebeló contra Israel. Ocosías, que se había herido al caerse por la ventana del piso superior de su palacio en Samaria, despachó a unos mensajeros con este encargo: vayan y consulten a Baal-Zebú, dios de Ecrón, para saber si me voy a recuperar de estas heridas. Pero el ángel del Señor le dijo a Eliyahu Tisbita, al profeta Elías: levántate y sal al encuentro de los mensajeros del rey de Samaria y diles: ¿acaso no hay Dios en Israel? ¿Acaso no hay Dios en Israel? Pues bien, así dice el Señor: ya no te levantarás de tu lecho de enfermo, sino que ciertamente morirás. Así lo hizo Eliyahu. Y cuando los mensajeros regresaron, el rey les preguntó: ¿cómo? ¿Ya están de regreso? Ellos respondieron: es que un hombre nos salió al encuentro y nos dijo que regresáramos al rey que nos había enviado y le dijéramos: así dice el Señor, ¿por qué mandas a consultar a Baal-Zebú, dios de Ecrón? ¿Acaso no hay Dios en Israel? Pues bien, ya no te levantarás de tu lecho de enfermo, sino que ciertamente morirás. El rey les preguntó: ¿qué aspecto tenía el hombre que les salió al encuentro y les habló de ese modo?
Llevaba puesto un manto de piel y tenía un cinturón de cuero atado a la cintura. Contestaron ellos. ¡Ah, ese es Eliyahu Tisbita!, exclamó el rey. Y enseguida envió a un oficial con 50 soldados a detenerlo. El oficial fue y encontró a Eliyahu sentado en la cima de un monte. Hombre de Dios, le dijo, el rey le ordena que baje. Eliyahu replicó, si soy hombre de Dios, que caiga fuego del cielo y te consuma junto con tus soldados. Al instante cayó fuego del cielo y consumió al oficial y a sus soldados. Así que el rey envió a otro oficial con otros 50 soldados para buscar a Elías. Hombre de Dios, le dijo, el rey le ordena que baje inmediatamente. Si soy hombre de Dios, repuso Eliyahu, que caiga fuego del cielo y te consuma junto con tus 50 soldados. Una vez más, fuego de Dios cayó del cielo y consumió al oficial y a sus soldados. Por tercera vez, el rey envió a otro oficial con otros 50 soldados. Cuando éste llegó hasta donde estaba Eliyahu, se puso de rodillas delante de él. Se puso de rodillas delante de él y le imploró, hombre de Dios, le ruego que respete mi vida. Le ruego que respete mi vida y la de estos 50 servidores suyos. Sé bien que cayó fuego del cielo y consumió a los 2 primeros oficiales y a sus soldados. Por eso le pido ahora, respete mi vida. El ángel del Señor le dijo a Eliyahu, baja con él, no le tengas miedo. Así que Elías se levantó y fue con el oficial para ver al rey, a quien le dijo, así dice el Señor. Enviaste mensajeros a consultar a Baal-Zebú, dios de Ecrón. ¿Acaso no hay Dios en Israel a quien puedas consultar? Puesto que has actuado así, ya no te levantarás de tu lecho de enfermo, sino que ciertamente morirás. Y termina la narrativa bíblica diciendo, así fue como murió el rey, según la palabra que el Señor había anunciado por medio de Eliyahu. Tremendo, ¿no? Tremendo. Este fue el judaísmo que practicó Eliyahu Hanabí. Ese fue el judaísmo que recibió del profeta Samuel. Y que Samuel lo recibió de los 70 ancianos. Y que los 70 ancianos lo recibieron de Yehoshua. Y que Yehoshua lo recibió de Moshe Rabeno. Y que Moshe Rabeno lo recibió de Dios. Este judaísmo recibido del cielo por Moshe y que él pasó a Yehoshua. Yehoshua a los 70 ancianos. Los 70 ancianos a los profetas. No solamente fue un judaísmo de estudio y de conocimiento intelectual. Fue un judaísmo de un estilo de vida de poder, de milagros, que lo hacían una experiencia única en sus vidas. Les proporcionaba Debekut Hashem, unión con Hashem. Y esta gente disfrutaba de encuentros divinos que marcaban sus vidas, movían montañas, curaban enfermos, sanaban leprosos, multiplicaban los alimentos, levantaban muertos. Mire este caso de multiplicación de alimentos. Está documentado en Primera de Reyes. Algún tiempo después se secó el arroyo porque no había llovido en el país. Entonces la palabra del Señor vino a él con este mensaje: ve a Sarepta de Sidón y permanece allí. A una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer. Así que Eliyahu se fue a Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad, encontró a una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: por favor, tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Imagínate, no había agua en todo el país. Y le dice: tráeme una vasija de agua para beber. Mientras ella iba por el agua, él volvió a llamarla: ven acá, tráeme también un pedazo de pan. Tan cierto como vive el Señor, tu Dios, dice ella, no me queda ni un pedazo de pan. Tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en una jarra. Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevármelos a casa, hacer una comida para mi hijo y para mí.
nuestra última comida antes de morirnos de hambre. No temas, le dijo Eliyahu, vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer. Pero antes, prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo. Y luego haz algo para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor, Dios de Israel, no se agotará la harina en tu tinaja, ni se acabará el aceite en tu jarra, hasta el día en que Hashem haga llover otra vez en la tierra. Ella lo hizo así como había dicho Elías, de modo que cada día hubo comida para ella y su hijo, como también para el profeta. Y tal como la palabra del Señor lo había anunciado por medio de Eliyahu, no se agotó la harina de la tinaja, ni se acabó el aceite de la jarra. Déjame hacerte esta pregunta, Emmet, ¿qué piensas de esto? ¿Qué piensas de esto? ¿Qué judaísmo es este? Es el judaísmo que heredamos de Moshe Rabbeinu. Este es el judaísmo que heredamos de Moshe Rabbeinu. Un judaísmo que resucitaba muertos. Estos descendientes de Moshe Rabbeinu resucitaban muertos. Les voy a leer otro trozo de la Torah que es maravilloso. I had to hold myself, but I love this. This is really amazing. Dice, poco después se enfermó el hijo de aquella viuda. ¿Se acuerdan la viuda? Que la vasija no se le acabó y la harina no cesó. Okay. Se le enferma. Tan grave que se murió. Se murió. Entonces ella le reclamó al profeta. ¿Por qué te entrometes, hombre de Dios? ¿Viniste a recordarme mi pecado y a matar a mi hijo? Dame a tu hijo, contestó el profeta. Y quitándoselo del regazo, Eliyahu lo llevó al cuarto de arriba, donde estaba alojado, y lo acostó en su propia cama. Entonces clamó, Señor mi Dios, también a esta viuda que me ha dado alojamiento, ¿la haces sufrir matándole a su hijo? Luego se tendió 3 veces sobre el muchacho y clamó, Señor mi Dios, devuélvele la vida a este muchacho. El Señor oyó el clamor de Elías y el muchacho resucitó. Elías tomó al muchacho y lo llevó de su cuarto a la planta baja, se lo entregó a su madre y le dijo, tu hijo vive, aquí lo tienes. Entonces la mujer le dijo, ahora sé que tú eres un hombre de Dios y que lo que sale de tu boca es palabra del Señor. Yohanan, ¿qué te parece este judaísmo? ¿Qué os parece? El judaísmo que Moshe recibió desde Sinaí, que se lo pasó a Yahshua a los ancianos a los profetas. Ellos aprendieron a encontrar a Dios en el silbo apacible y delicado. No en la tormenta, no en el fuego, no en los temblores de la tierra. Aprendieron a refugiarse en el aliento divino. Supieron llenarse de la presencia divina. Y fue esa presencia divina en ellos que los hacía mover y vivir de la manera como vivieron el judaísmo heredado de Moshe. Pero no solamente esto, esta gente experimentaba milagros impresionantes. ¿Cuántos han visto las películas de ficción de la Guerra de las Galaxias? ¿Recuerdan cómo en esas películas algunos entran en una cápsula que desciende una energía, se desaparecen y aparecen en otro lugar? Eso no lo inventaron en Hollywood, está aquí en la Torah. Esta gente que vivía este judaísmo de Moshe Rabbeinu experimentaban transportación divina. Eliyahu era trasladado de un lugar a otro por ese viento divino que lo tomaba, lo alzaba y lo hacía descender en otro sitio. Precisamente había ocurrido esto tantas veces en su vida que en una ocasión le pidió a su asistente Elisha que lo dejara solo por un tiempo. Y miren lo que pasó según está registrado en nuestra Torah. Primera de Reyes 18. Cito para ustedes. Después de un largo tiempo, en el 3er año, la palabra del Señor vino a Eliyahu,
y le dio este mensaje: ve y preséntate ante Acab, que voy a enviar lluvia sobre la tierra. Así que Elías se puso en camino para presentarse ante Acab. En Samaria había mucha hambre. Por lo tanto, Acab mandó llamar a Abdías, quien administraba su palacio y veneraba al Señor. Como Jezabel, la esposa de Acab, como Jezabel estaba acabando con los profetas del Señor, Abdías había tomado a 100 de ellos y los había escondido en cuevas, en 2 cuevas, 50 en cada una, y les había dado de comer y de beber. Acab instruyó a Abdías: recorre todo el país en busca de fuentes y ríos. Tal vez encontremos pasto para mantener vivos a los caballos y a las mulas y no perdamos nuestras bestias. Así que se dividieron la tierra que iban a recorrer. Acab se fue en una dirección y Abdías en la otra. Abdías iba por su camino cuando el profeta Eliyahu le salió al encuentro. Al reconocerlo, Abdías se postró rostro en tierra y le preguntó: mi señor Eliyahu, ¿de veras es usted? Sí, soy yo, le dijo Eliyahu. Ve a decirle a tu amo que aquí estoy. ¿Qué mal ha hecho este servidor suyo?, preguntó Abdías, para que usted me entregue a Acab y me mate. Tan cierto como vive el Señor su Dios, que no hay nación ni reino a donde mi amo no haya mandado apresarlo. Y a quienes afirman que usted no está allí, los hace jurar que no lo habían encontrado. Y ahora usted me ordena que vaya a mi amo y le diga que usted está aquí. ¿Qué sé yo a dónde lo va a llevar el Espíritu del Señor cuando nos separemos? Si yo voy y le digo a Acab que usted está aquí y luego él no lo encuentra porque el Señor se lo lleva a otro lugar, me matará. Tenga en cuenta que yo, su servidor, he sido fiel al Señor desde mi juventud. Observa. ¿Qué sé yo a dónde se lo va a llevar el Espíritu del Señor cuando nos separemos? Y todos sabemos, al final de la carrera profética de Eliyahu, un carruaje de fuego. Un carruaje de fuego que vino con toda fuerza, lo tomó, lo subió y se lo llevó. El poder de Eliyahu era tan grande que se le pegó al manto que tenía. Y al ser llevado, el manto le cayó encima a su asistente Elisha. Y mire lo que pasó con aquel manto. Voy a leerle este relato porque es so beautiful que usted no se lo puede perder. Segunda de Reyes. Dice: cuando se acercaba la hora en que el Señor se llevaría a Eliyahu al cielo en un torbellino, Eliyahu y Elisha salieron de Gilgal. Entonces Elisha le dice a Elisha: quédate aquí porque el Señor me ha enviado a Betel. Pero Elisha le respondió: tan cierto como que el Señor y tú viven, te juro que no te dejo solo. Así que fueron juntos a Betel. Allí los miembros de la comunidad de profetas de Betel salieron a recibirlos y le dijeron a Elisha: ¿sabes que hoy el Señor va a quitarte a tu maestro y a dejarte sin guía? Lo sé muy bien, cállense. Eliyahu por su parte volvió a decirle: quédate aquí, Elisha, porque el Señor me ha enviado a Jericó. Pero Elisha le dice: tan cierto como el Señor y tú viven, te juro que no te dejaré solo. Así que fueron juntos a Jericó. También allí los miembros de la comunidad de profetas de la ciudad se acercaron a Elisha y le preguntaron, le dijeron: ¿sabes que hoy el Señor va a quitarte a tu maestro y a dejarte sin guía? Lo sé muy bien, cállense. Una vez más, Eliyahu le dijo: quédate aquí, porque el Señor me ha enviado al Jordán. Pero Eliseo le dijo: tan cierto como que el Señor y tú viven, te juro que no te suelto. Así que los dos siguieron caminando y se detuvieron junto al río Jordán. 50 miembros de la comunidad de profetas fueron también a ese lugar, pero se mantuvieron a cierta distancia frente a ellos. Eliyahu tomó su manto, lo enrolló y golpeó el agua. El río se partió en dos. Imagínate eso. El río se partió en dos. La mitad para arriba, la mitad hacia abajo. De modo que pasaron por lugar seco. Al cruzar, Elías le pregunta a Eliseo: ¿qué quieres que haga por ti antes que me separen de tu lado? ¿Qué quieres que haga? Te pido que sea yo el heredero de ese espíritu que tú tienes por partida doble. Dice: eso yo no me lo pierdo.
eso que tú tienes, yo lo necesito también. Pero lo necesito por partida doble shot. Échame 2 tequilas. No uno solo, doble shot. Has pedido algo difícil, le dijo Eliahu. Pero si logras verme, cuando me seas separado de ti, te será concedido. De lo contrario, no. Iban caminando y conversando cuando de pronto los separó un carro de fuego con caballos de fuego. Más grande que los del Baal Shem Tov. Y Eliahu subió al cielo en medio de un torbellino. Elisha, viendo lo que pasaba, se puso a gritar: Padre mío, carro y fuerza conductora de Israel. Y no volvió a verlo. Entonces agarró su ropa y la rasgó en 2. El dolor de perder a su rabino, a su maestro, a su guía, rasgó en 2. O sea que cuando un judío se rasga la ropa es la expresión de dolor más grande que existe. Se rompió la ropa del dolor de ver que ya no tendría a su guía. Luego recogió el manto que se le había caído a Eliahu y regresando a la orilla del Jordán, golpeó el agua con el manto y exclamó: ¿dónde está el Señor Dios de Elías? Y en cuanto golpeó el agua, el río se partió en 2. Y Elisha cruzó. Los profetas de Jericó, al verlo, exclamaron: el espíritu de Elías se ha posado sobre Eliseo. Entonces fueron a su encuentro y se postraron ante él rostro en tierra. Mira, le dijeron, aquí se encuentran entre nosotros tus servidores, 50 hombres muy capaces que pueden ir a buscar a tu maestro. Quizá el Espíritu del Señor lo tomó y lo arrojó a algún monte o a algún valle. No vayan, le dijo Elisha, no los manden. Pero ellos insistieron, tanto que él se sintió incómodo y por fin les dijo: ok, vayan a buscarlo. Así que enviaron a 50 hombres, los cuales buscaron a Eliahu durante 3 días, pero no lo encontraron. Cuando regresaron a Jericó, donde se había quedado Elisha, él les reclamó: ¿no les advertí que no fueran? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece este judaísmo? Eso no es nada. Mira lo que pasa ahora. Luego los habitantes de la ciudad le dijeron a Eliseo, a Elisha: Señor, como usted puede ver, nuestra ciudad está bien ubicada, pero el agua es mala. Y es por eso que la tierra está estéril. ¿Qué hacer ante esa circunstancia? ¿Qué hacer? Dice el profeta: tráiganme una vasija nueva. Trajeron una vasija nueva. No podía ser vieja. Una vasija nueva. ¿Qué más? Dice: échenle sal. Cuando se la entregaron, Eliseo fue al manantial, arrojó allí la sal y exclamó: así dice el Señor, yo purifico esta agua para que no cause ni muerte ni esterilidad. Bueno, Luis Pasteur no estaba allí. Si hubiera estado allí, hubiera dado un diagnóstico tremendo. Pero a partir de ese momento, dice la Torah, hasta el día de hoy, el agua quedó purificada, según la palabra de Eliseo. Purificada. Wow, 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 wow. Está claro que no era el manto lo que hizo el milagro, ni la sal. Es el poder de Dios detrás del manto. El poder de Dios detrás de la sal. El poder de Dios detrás de un hombre que se rinde a su voluntad. ¿Cuántos entienden el judaísmo que está operando aquí? No solamente eso, sino que este judaísmo heredado de Moshe Rabeno abría la matriz a las mujeres que no podían engendrar. Segunda de Reyes se nos dice: un día cuando Elisha pasaba por Sunem, cierta mujer de buena posición le insistió que comiera en su casa. Desde entonces, siempre que pasaba por ese pueblo, comía allí. Como dice anoche, en tu casa. Dice, la mujer le dijo a su esposo: mira, yo estoy segura de que este hombre que siempre nos visita es santo hombre de Dios. Hagámosle un cuarto en la azotea y pongámosle allí una cama, una mesa con una silla y una lámpara. Y de ese modo, cuando nos visite, tendrá un lugar donde quedarse. En cierta ocasión, Eliseo llegó, fue a su cuarto y se acostó. Y luego le dijo a su criado Giesi: llama a la señora.
El criado se lo hizo así y ella se presentó. Entonces Eliseo le dijo a Giesi, dile a la señora, te has tomado muchas molestias por nosotros. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Quieres que le hable al rey o al jefe del ejército a tu favor? Ella le respondió, yo vivo segura en medio de mi pueblo. Eliseo le preguntó a Giesi, ¿qué puedo hacer por ella? Bueno, contestó el siervo, ella no tiene hijos y su esposo ya es anciano. Mira lo que le dijo, ella no tiene hijos y su esposo ya es anciano. Llámala, le dice Elisa. Y Giesi la llamó y él se detuvo en la puerta. Entonces Elisha le prometió, el año que viene, para esta fecha, estarás abrazando a tu hijo. El año que viene, para esta época, estarás abrazando a tu hijo. No, mi señor, hombre de Dios, exclamó ella, no engañe usted a su sierva. En efecto, la mujer quedó embarazada. Y al año siguiente, por esa misma fecha, dio a luz un hijo, tal como Elisha le había dicho. Ese es el judaísmo que heredamos de Moshe Rabbeinu. Un judaísmo que responde a las necesidades diarias de la gente. Una de las experiencias que más disfruté en este último viaje a México, específicamente a Puebla, fue cuando se acercó un papá, y tengo la foto aquí, y me dijo, Rabino, hace 2 años cuando usted vino acá, nosotros estamos recién casados y no podíamos tener bebé. Y usted me dijo, ponga la mano encima de la matriz de su mujer. Y oró por nosotros. Después de un tiempo, ella salió embarazada y este es el niño. Me lo presentó. No había terminado de salir él cuando vino otro y me dice, hace tantos años, mi hijo se casó. No podía concebir. Y en México, usted oró por ella. Ella concibió. Y aquí está el niño. Ya tiene como 7, 8 años el niño. Me los presentaron. Ese es el Dios de Israel. Ese es el Dios de Israel. El mismo Dios que está aquí en estas páginas de la Torá. ¿Qué judaísmo es este? Un judaísmo sobrenatural, de milagros, de portentos, un judaísmo que resuelve los problemas de la gente, que trae soluciones divinas a los desafíos humanos. ¿Y de dónde vino este judaísmo? Hashem se lo entregó a Moshe. Moshe se lo pasó a Yahshua a los ancianos a los profetas. En otras palabras, este judaísmo era la crema innata del judaísmo recibido de Moshe Rabbeinu. No solamente estudiar Torah, y hay que hacerlo. No solamente dedicarnos al estudio intelectual de la Torah, y hay que hacerlo. Pero este judaísmo que tiene vida, este judaísmo que manifiesta la gloria del poder de Dios en nuestras necesidades diarias. Un judaísmo que se vuelve relevante a nuestras circunstancias, a nuestros dolores, a nuestros miedos, a nuestras enfermedades, a nuestros desafíos como seres humanos. La presencia divina operaba tan rica y profusamente en estos judíos que practicaban este judaísmo sobrenatural, que hasta los cuerpos de los muertos de los profetas hacían milagros. Hasta los cuerpos de los muertos de los profetas. Les voy a leer lo que está documentado en nuestra Sagrada Torá, 2 de Reyes capítulo 3. Dice así: cuando Elisha finalmente cayó enfermo de muerte, Joás, rey de Israel, fue a verlo. Se echó sobre él, lloró y exclamó: Padre mío, carro y fuerza conductora de Israel. Eliseo le dijo: consigue un arco y varias. El hombre se está muriendo y todavía está ejerciendo estos milagros. Consigue un arco y varias flechas. Joás así lo hizo. Luego Eliseo le dijo: empuña el arco. Empuña el arco. Cuando el rey empuñó el arco, Elisha puso las manos sobre las del rey y le dijo: abre la ventana que da hacia el oriente. Dispara. Así lo hizo. Entonces Elisha declaró: flecha victoriosa del Señor. Flecha victoriosa contra Siria. Tú vas a derrotar los sirios de Afec hasta acabar con ellos. Así que toma las flechas, añadió. Entonces le dice el profeta: golpea ahora el suelo. Qué cosa más rara. Golpea el suelo. Joás golpeó el suelo 3 veces
y se detuvo. Ante eso, el hombre de Dios se enojó y le dijo: debiste haber golpeado el suelo 5 o 6 veces. Entonces habrías derrotado a los sirios hasta acabar con ellos. Pero ahora lo vas a derrotar solo 3 veces. En otras palabras, era un tsunami de poder tan grande que Elisa le dice: te detuviste en 3. Tenía que haberle puesto 4, 5, 6, 7. Porque hay abundancia de Dios para ti. Después de esto, Elisa murió y fue sepultado. Se murió, lo sepultaron. Cada año, bandas de guerrilleros moabitas invadían el país. En cierta ocasión, unos israelitas iban a enterrar a un muerto, pero de pronto vieron a esas bandas y echaron el cadáver en la tumba donde estaba Elisa, el cuerpo de Elisa. Cuando el cadáver del que iban a enterrar tocó los huesos de Elisa, el hombre recobró la vida y se puso de pie. Imagínate. El muerto, al tocar los huesos secos de Elisa, resucita. Hasta los huesos secos del profeta tenían la radioactividad del espíritu profético de Dios que viene de Moshe Rabbeinu. Con el tiempo, las cosas se fueron enfriando en Israel. El culto y los sacrificios en el templo comenzaron a tomar el predominio de la vida nacional. El nominalismo fue tomando predominio de la vida nacional. Sin detener lo uno, pero sin olvidar lo otro, los herederos del judaísmo de Moshe Rabbeinu tuvieron serios problemas con el nominalismo vacío de la presencia divina que está operando en el templo. Por eso es que se levantan estos hijos de Moshe Rabbeinu, estos hombres que habían recibido el judaísmo de Moshe Rabbeinu, se levantan contra aquello y protestan. El profeta Amós dice: detesto y aborrezco sus fiestas religiosas. No me agradan sus cultos solemnes. Aunque me traigan holocausto y ofrendas de cereal, no lo voy a aceptar. No voy a prestar atención a los sacrificios de novillos cebados. Aleja de mí el bullicio de tus canciones. No quiero oír la música de tus cítaras. Que fluya el derecho como las aguas y la justicia como arroyo inagotable. Pueblo de Israel, ¿acaso me ofrecieron sacrificios y ofrendas durante los 40 años en el desierto? Por supuesto, el profeta no está en contra de los sacrificios del templo, lo aleno. Estaba en contra del nominalismo frío que se había robado la vida de los hijos de Israel y los había privado de vivir a la altura de las demandas del derecho y de la justicia. Y este profeta, heredero del judaísmo de Moshe Rabbeinu, estaba contra una actitud religiosa que no hacía otra cosa que ocultar un corazón cargado de hipocresía y de maldad. El profeta Isaías no podía ser más enfático. Dice en su profecía: ¿de qué me sirven sus muchos sacrificios? ¿De qué me sirven sus muchos sacrificios? Dice el Señor. Harto estoy de holocaustos de carneros y de la grasa de animales engordados. La sangre de toros, corderos y cabras no me complace. ¿Por qué vienen a presentarse ante mí? ¿Quién les mandó traer animales para que pisoteen mis atrios? No me sigan trayendo vanas ofrendas. El incienso es para mí una abominación. Luna nueva, día de Shabbat, asambleas convocadas. No soporto que con su adoración me ofendan. Yo aborrezco sus lunas nuevas y festividades. Se me han vuelto una carga que estoy cansado de soportar. Cuando levanten sus manos, yo aparto de ustedes mis ojos. Aunque multipliquen sus oraciones, no los voy a escuchar, porque ustedes tienen sus manos llenas de sangre. No es que Dios está en contra del sacrificio, ni de las ofrendas, ni del novilunio, porque Él mismo fue quien nos lo dio. Él está en contra de estas cosas cuando lo hacemos para esconder nuestro pecado, cuando lo hacemos para aparentar mucha religión y por dentro somos lobos rapaces, cuando lo hacemos para aparentar piedad
y por dentro nuestras manos están llenas de odio y de muerte. Aparten de mi vista sus obras malvadas, dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, reprendan al opresor, aboguen por el huérfano, defiendan a la viuda. Y entonces vengan y vamos a poner las cosas en claro, dice el Señor. ¿Son sus pecados como escarlata? Quedarán blancos como la nieve. ¿Son rojos como la púrpura? Quedarán como la lana. ¿Están ustedes dispuestos a obedecer? ¿Están dispuestos a obedecer? Si es así, comerán lo mejor de la tierra. Y si no, serán devorados por la espada. Así dice el Señor. Está claro que el profeta no está en contra de los sacrificios. Lo aleno. El profeta no está en contra de los festivales. El profeta no está en contra de los novilunios, lo aleno, está en contra del nominalismo religioso sin vida que producía una conducta hipócrita, aparentando mucha piedad por un lado, pero viviendo irresponsablemente por el otro, amando la maldad e incluso el odio sin causa y el asesinato. ¿Y qué llevó a ese nominalismo? ¿Qué fue lo que llevó a ese nominalismo y a esa hipocresía? El apartarse del judaísmo de Moshe, lleno de poder, de vida, que viene como resultado de la manifestación de la presencia divina, operando desde adentro e impulsando el alma en un estilo de vida que agrada a Dios. El profeta Miqueas, siguiendo el judaísmo de Moshe, también tuvo serios problemas con los líderes religiosos de esos días. Esto es lo que nos dice el profeta Miqueas. ¿Cómo podré acercarme al Señor y postrarme ante Él, el Dios Altísimo? ¿Podré presentarme con holocaustos o con becerros de un año? ¿Se complacerá el Señor con miles de carneros o con 10,000 arroyos de aceite? ¿Ofreceré a mi primogénito por mi delito, al fruto de mis entrañas por mi pecado? A ti se te ha declarado lo que es bueno. Así te ha dicho el Señor. Practiquen la justicia, amen la misericordia, humíllense delante de Dios. Como vemos, la conducta virtuosa en términos de justicia, de misericordia y piedad no se obtiene por medio de ofrendas culticas nominalistas, sino como resultado de un encuentro con la presencia divina que transforma la vida, que la empuja por los senderos de la justicia, de la misericordia y de la piedad. Incluso el profetismo se puede volver nominalista. Este es el peligro que estamos acá. Incluso el profetismo se puede volver nominalista, perdiendo su esencialidad del judaísmo legado por Moshe Rabbeinu. Y eso es lo que precisamente advierte Zacarías en su profecía. Capítulo 13, leo para ustedes. En aquel día se abrirá una fuente para lavar del pecado y de la impureza a la casa de David y a los habitantes de Jerusalén. En aquel día arrancaré del país los nombres de los ídolos y nunca más volverán a ser invocados, afirma el Señor Todopoderoso. También eliminaré del país a los falsos profetas y a la impureza que los inspira. Y si hubiera todavía alguno que quisiera profetizar, sus propios padres le dirán: has mentido en el nombre del Señor, por tanto debes morir. Y por meterse a profeta, sus propios padres lo traspasarán con la espada. En aquel día los falsos profetas se avergonzarán de sus visiones y no engañarán a nadie vistiéndose con mantos de piel, sino que cada cual dirá: ¿sabes qué? No soy profeta ni agricultor. La tierra es mi ocupación. Moram y Rabotai, cuando las cosas sagradas caen en las manos de los hombres, se pueden pervertir. El judaísmo de Moshe Rabbeinu comenzó a pervertirse por la acción de falsos profetas que engañaban a la gente a cambio de dinero, a cambio de influencia, a cambio de sácale un préstamo a tu casa y dame la plata, a cambio de vende tu carro y tráeme el dinero,
a cambio de quítate todos los anillos y pónmelos aquí, que esto es para el ministerio. Y todos esos desastres que hemos visto a lo largo de los años. El judaísmo de Moshe Rabenu comienza a pervertirse por la acción de estos falsos profetas, que lo único que querían era que la gente los llamara Nabí, Nabí. Pero ¿sabes qué? Siempre hubo en Israel un remanente que se mantuvo fiel a este judaísmo heredado de Moshe Rabenu. Este judaísmo que no descuida la mente, pero tampoco el corazón. Este judaísmo que estudia Torah, pero que vive en el mundo sobrenatural de Dios. ¿Y sabes qué? Te digo más. Es imposible conocer la vida de Yeshua y de sus talmidín originarios sin comprender este judaísmo del corazón que él heredó de Moshe Rabenu. Yeshua fue parte de esa cadena que viene de Moshe Rabenu. Y en él se combinan majestuosamente las clases de Torah para la mente y la vida sobrenatural de milagros para el corazón. Enseñanza de Torah junto con milagros y portentos. Exactamente igual a Moshe, exactamente igual a Yahshua, exactamente a los ancianos y a los profetas. ¿Cuándo se perdió este judaísmo en Israel? Si es que realmente se perdió. Van a justificar la entrada de otro tipo de judaísmo, los rabinos talmúdicos, es decir, los rabinos que inventaron el judaísmo tradicional como ahora lo conocemos, según está en el tratado Sotá 3.2. Dice lo siguiente: con la muerte de Haggai, de Zacarías y Malaquías, se acabó la profecía en Israel. Eso es lo que este judaísmo nos ha enseñado. Con Haggai, con Zacarías, con Malaquías, vino el fin de la profecía en Israel. No más profetas, no más profecías. Lamentablemente nuestro pueblo se lo ha creído. Claro, al quitar esto, ¿qué es lo que queda? Solo el intelecto humano. Solo lo académico. Este otro judaísmo se desaparece. Entonces ya no queda el judaísmo Moshe Rabenu cargado de presencia divina, sino el intelectualismo. ¿Qué viene a reemplazar esa presencia divina? Esa fuerza del poder de Dios que encontramos en el judaísmo de Moshe Rabenu, que se lo pasó a Yahshua a los ancianos a los profetas a sus hijos, hasta llegar a Yeshua y el resto de los tzadikim de nuestro pueblo. ¿Qué pasó? La intelectualidad, el poder del raciocinio, lo académico por encima de lo sobrenatural. Sin embargo, contrario a los rabinos talmúdicos, no es cierto que la profecía se acabó en Israel, ni que los profetas se acabaron en Israel después que concluyó aquella época de Haggai, Zacarías y Malaquías. Las evidencias históricas dicen otra cosa. Basta leer 1 Macabeos para ver cómo el judaísmo de Moshe era anhelado y reclamado por los judíos de ese periodo. De hecho, fueron los profetas los que indicaron cómo reconstruir el templo profanado por los grecosirios. Les voy a leer 1 Macabeos capítulo 4, verso 46. Dice así: y colocaron las piedras en la colina del templo en lugar apropiado hasta que viniera un profeta que les indicara lo que había que hacer. De la época de los Macabeos. Colocaron las piedras en la colina del templo en lugar apropiado hasta que viniera un profeta que les indicara lo que debían hacer. Observa eso. Esperaron hasta que viniera un profeta que les indicara lo que tenían que hacer. Si los macabeos fueron posteriores a Haggai y fueron posteriores a Zacarías y fueron posteriores a Malaquías, ¿cómo vamos a decir que los profetas se desaparecieron en Israel después de ellos? ¿Cómo vamos a decir que la profecía se fue de Israel cuando terminó el ministerio de Malaquías? Más adelante, 1 Macabeos 14 dice, y cito para ustedes: el rey lo confirmó en el cargo del sumo sacerdote, lo hizo formar parte del grupo de los amigos del rey y le concedió grandes honores,
pues se enteró de que los romanos habían dado a los judíos el título de amigos, aliados y hermanos, y que habían recibido con honores a los embajadores de Simón. Que los judíos y los sacerdotes habían decidido confirmar a Simón como jefe y sumo sacerdote para siempre, hasta que apareciera un profeta. ¿Está bien? Hasta que apareciera un profeta que fuera su jefe militar y se encargara del templo, nombrando a los encargados de las obras del mismo, de la administración del país, de los armamentos y de las fortalezas, y que fuera obedecido por todos. Observa de nuevo, hasta que apareciera un profeta. De nuevo, piensen en esto: si los macabeos, que son posteriores a Hagai, que son posteriores a Zacarías y a Malaquí, ¿cómo vamos a decir que la profecía se fue de Israel? Y que los profetas se fueron de Israel, cuando la evidencia histórica muestra otra cosa. Y lo mismo ocurre en la comunidad judía de Qumran. Lo mismo lo encontramos en nuestro Rivi y sus estudiantes originarios. Johanán, el hijo del sacerdote Secaya, fue profeta. Él fue un continuador del legado de Moshe Rabbeinu. Yeshua mismo fue parte de esa escuela y sus estudiantes, como más tarde el Baal Shem Tov y la resurrección del movimiento hasídico en Europa. ¿Dónde queda entonces la opinión de los rabinos talmúdicos que enseñaron al pueblo no seguir al judaísmo profético heredado de Moshe Rabbeinu? Porque la profecía se fue de Israel a partir de la muerte de estos tres profetas. Al final del día queda la evidencia. Sotá 13 no es otra cosa que una justificación para la ausencia de presencia divina, para el olvido del rechazo de ese judaísmo extraordinario de Moshe Rabbeinu, para reemplazar la gloria del poder de Dios con la intelectualidad humana y transformar el judaísmo de un judaísmo lleno de piedad, de poder y manifestación de presencia divina a uno que ni siquiera le permite al pueblo de Israel escuchar música o danzar en la sinagoga. Lamentablemente, esta tendencia humanista e intelectualista del judaísmo talmúdico que le ha robado a Israel el judaísmo de Moshe Rabbeinu ha sido tan influyente, que algunos, aún hasta dentro de nosotros, tienen hasta miedo de cantar y danzar y saltar junto al Sefer Torah, por miedo a que los marquen como herejes por el establishment rabínico. ¿Qué ha pasado? El estudio y la intelectualidad ha usurpado el lugar de la piedad. Y ya no hay tiempo para que Dios muestre su poder. Ya no hay tiempo para que Dios muestre su gloria como Él quiere hacerlo. Los otros días sacaron por todos los medios sociales una crítica a nuestra sinagoga. Una crítica por todos los medios sociales. ¿Y sabe cuál fue la crítica? Esta gente no está practicando judaísmo, porque después que se lee el Sefer Torah, el supuesto rabino Dan Ben Abraham se lanza una clase de 1 hora. De 1 hora. Eso no se ve en ninguna sinagoga. Los rabinos no enseñan Torah en Shabbat. El resultado de todo esto es que ha surgido un judaísmo completamente distinto al judaísmo que vemos en Moshe Rabbeinu. Ese judaísmo que se lo pasó a Yaso, a los ancianos, a los profetas, a los macabeos, a los esenios, a Johanán ben Sercaya, al Rivi, y que luego sigue su cadena extraordinaria con los grandes sadiquín de nuestro pueblo. Voy a terminar. Esta parashá incluye la sección Zahor. Recuerda, en principio es una referencia a recordar lo que nos hizo Amalek, pero también tiene otra implicación para nosotros. ¿Por qué? Porque en Purim Dios continuó sus milagros y su poder, salvando a todo nuestro pueblo de aquellos planes de exterminio masivo del malvado Amán. La lectura de Megilá Esther es obligada en Purim. Es más, si tú no lees la Megilá y tú no escuchas la lectura de la Megilá, tú no has hecho Purim. Si no escuchamos la lectura de la Megilá, no hay Purim. ¿Y qué nos dice esta Megilá?
¿Qué nos enseña? Que Dios, nuestro Dios, está siempre presente entre nosotros con portentos y con maravillas a nuestro favor. ¿Quién está detrás de esta ascensión de Esther a la monarquía? ¿Quién está detrás del insomnio que le vino a Ahasveros? Que de hecho, según la halajá, toda la comunidad tiene que leer eso junto con el Hasán en voz alta, porque es a partir de ese texto donde a Ahasveros se le va el sueño que comienzan todos los milagros de Purim. ¿Quién estaba detrás de la venia concedida por el rey a la reina Esther cuando no era tiempo para presentarse delante del monarca? ¿Quién estaba detrás de Mordejai cuando oyó la conspiración contra Ahasveros? ¿Quién estaba detrás cuando el rey decide darle a los judíos libertad para defenderse de la trampa tendida por el malvado Amán? ¿Quién fue el que finalmente abrió el camino para que la propia horca que había preparado para los judíos se convirtiera en su propio patíbulo? El judaísmo netzarita que proclamamos desde esta casa procura mantenerse en línea con este judaísmo recibido de Moshe Rabbeinu, de Yahshua, de los ancianos, de los profetas, del Ribi, del Baal Shem Tov y los grandes tzadikim de nuestro pueblo. Un judaísmo que hace del estudio una de sus metas más extraordinarias. Más extraordinaria. Pero que también procura conectarse siempre con el lado espiritual del judaísmo de Moshe Rabbeinu. Ese judaísmo del corazón, sensible a las necesidades humanas y abierto a los milagros de Dios, porque para Dios, como dijo el Ribi, lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Y esta parashá, Zahor, es una buena ocasión para afirmar nuestra fe en este judaísmo de Moshe Rabbeinu, de Yahshua, de los ancianos, de los profetas, del Ribi, del Baal Shem Tov, del movimiento hasídico, abierto a las posibilidades de Dios, no solo a las nuestras, a la sabiduría de Dios, no solo a nuestra sabiduría, al poder de Dios, no solo a nuestro poder. Esta parashá es una buena ocasión para afirmar nuestra fe en ese judaísmo del Rabí Meir, de ese judaísmo del Rabí Yossi, el del círculo, de ese judaísmo del Rabí Meir y del resto de nuestros tzadikim de nuestro pueblo. Por tanto, debemos trabajar y estudiar como si Dios no estuviera con nosotros. Pero al mismo tiempo, esperar en Dios como nuestra única opción, como nuestra última esperanza. Hoy es un magnífico día para afirmar nuestra firme fe en Hashem, que tendremos un mundo mejor, apoyado solamente por nuestra fe en Él. Un mundo donde todos los hombres reconocerán la supremacía del Dios de Israel. Un mundo donde todos los hombres abandonarán sus falsas deidades y sus falsas esperanzas y pondrán sus ojos en las bondades supremas de nuestro Padre que está en los cielos. Hoy es un día bueno para pedirle a Hashem que una porción de ese espíritu que operó en Moshe se pose también sobre ti. Que una porción de ese espíritu que se posó en Yahshua, en los ancianos, en los profetas, se pose sobre ti también. Que una porción del espíritu que operó en el Ribi y sus estudiantes se pose sobre ti también. Que una porción de ese espíritu sagrado que operó en el Baal Shem Tov también se pose sobre ti. Que una porción de ese espíritu sagrado que estuvo operando en Baba Shali, haciendo milagros tremendos, como el día cuando fue a Jerusalén, le estaban haciendo una entrevista de prensa y vino alguien a fotografiarlo. A Baba Shali no le gustaba que lo fotografiaran. Le dijo, no me tomes fotos con esa cámara. Y el hombre siguió tomando fotos. La número 4, la cámara empezó a echar humo y se le quemó. Ese espíritu que Moshe Rabbeinu pasó a Yahshua, a los ancianos, a los profetas, a los grandes tzadikim de nuestro pueblo,
hasta estos días, está disponible para nosotros también. Para que no solamente seamos judíos y justos de las naciones, que nos deleitamos en el estudio de la Torá, pero también nos deleitamos en las posibilidades de Dios cuando las nuestras se acaban. Y que como resultado de esa presencia divina y de esa fuerza divina operando en ti, tú seas cambiado en otra persona. Que no seas judío solo culturalmente. Que no seas un justo de las naciones solo culturalmente, sino con una experiencia que se abre al estudio de la Torah y un corazón que se abre a las posibilidades de la fuerza divina con la cual los milagros puedan fluir en tu vida, como son evidentes en la fiesta de Purim que tendremos en unos días. ¿Y sabes qué? Quiero liberar ese judaísmo de Moshe Rabbeinu sobre ti, sobre tu alma, sobre tu cuerpo, sobre tu mente, sobre tu vida. Un judaísmo de milagros, un judaísmo de portentos, un judaísmo que se abre a la manifestación del supremo poder de Dios en tu vida, para sanidad de tu cuerpo, para sanidad de tu alma, para nuevas fuerzas, para nuevas ideas, para nuevos sueños, para nuevos emprendimientos, para nuevos descubrimientos, para nueva adaptación de la fe a los cambios de la modernidad donde vivimos, de tal manera que no te quedes sin esa fuerza divina operando desde adentro de ti, transformándote y elevándote por encima de todo obstáculo y de toda oposición. De ese poder divino que opere en tu negocio, en tu empresa, en tu trabajo, que puedas ver esos milagros de Hashem cada día en tu vida. Golda Meir, esa gran primer ministra que tuvimos hace una generación atrás, dijo estas palabras que nunca olvidaré. Ella dijo, en Israel, para ser lógicos, tenemos que creer en los milagros. En Israel, para ser lógicos, tenemos que creer en los milagros. ¿Y quién soy yo? Simplemente un facilitador. Un facilitador de esa fuerza divina que operó en la reina Esther y de Mardochai, para que todo aquello que haya sido concebido para destruirte y para dañarte, sea descubierto, sea anulado y sea cancelado para tu bien. Si te atreves a creerle a Moshe, si te atreves a creerle a Yahshua, si te atreves a creerle a los ancianos y a los profetas que vinieron después, y le dices a Dios desde lo más profundo de tu corazón, yo quiero ese judaísmo de Moshe Rabbeinu en mi vida. Yo lo quiero. Quiero estudiar Torah, quiero ser un Talmid Jajam, pero quiero también vivir en el mundo sobrenatural de la tefilá, de las buenas obras, de los milagros, de los portentos en mi vida. ¿Sabes qué? Dios puede cambiar en un segundo. Dios puede cambiar en un segundo el más temeroso diagnóstico médico que te hayan entregado. En 1 second. ¿Sabe quién se lo dice? Uno que pasó por eso. Estuve 21 días en intensive care. 21 días. Era un niño, poquito menos que mi hija Nehama. He contado esto varias veces en mi vida. Tú lo conoces. 21 días en intensive care. A un punto que el médico dijo, ya hay que desconectarlo, ya no se puede hacer más nada. Llamaron a mis padres y le dijeron, llegó el final. Esa noche, cuando el médico dijo, llegó el final, ya no hay más nada que hacer, prepárense. Mi papá y mi mamá tuvieron un debate. Porque mi mamá quería orar, no te lleves a mi hijo. Su último hijo, mi mamá me tuvo a mí cuando ella tenía 43 años.
Imagínate ese niño que es el último ya, muriéndose. Y oír al médico que te dice, finish, ya no hay más nada que hacer, prepárense. Mi papá quería orar diferente. Mi papá quería orar diciendo, Señor, si va a vivir para traer honor a tu nombre, dale vida. Si no, llévatelo ahora que es un niño. Había ese debate. Finalmente, al ver que ya me estaba yendo, la respiración era cada vez más lenta, las señales eran cada vez más pobres. Mi mamá dice, oremos como tú dices. Me cuentan ellos que pusieron ambos sus manos sobre mi cuerpo ya muriéndose e hicieron esa oración. 10 minutos después, abrí los ojos. 1 hora después pedí agua. El médico vino, no lo podía creer. Toda señal de enfermedad se había ido. Y hoy estoy aquí todavía anunciándole a ustedes. Con el Dios de Israel. Con el Dios de Israel todo es posible. Dios puede cambiar en 1 second, en 1 segundo, el peor decreto que te hayan asignado. Dios puede cambiar en 1 segundo la peor condición familiar que tú estés enfrentando si ambos están de acuerdo. Dios puede cambiar en 1 segundo tu peor crisis financiera. Dios puede cambiar en 1 segundo tu decreto de muerte y sacar tu alma del foso del Seol. En lo que dependa de ti, si le crees a Dios y abres tu alma a eso, el diseño divino del que te creó incluye una vida sobrenatural en una realidad natural. Una vida de portentos en un universo regido por leyes físicas. Una vida de milagros en un mundo condicionado por las prescripciones y los dictámenes de la ciencia. Y si tú quieres ser parte de ese judaísmo de Moshe, que lo pasó a Yahshua, que lo pasó a los ancianos, a los profetas, al Ribi, a los estudiantes, a los sadiquín de todas las generaciones de nuestro noble pueblo judío, una porción de ese mismo espíritu puede posarse también sobre ti y cambiarte completamente la vida. Completamente la vida. Porque escrito está, abres tu mano y satisfaces el deseo. El deseo. El deseo de todo ser vivo. ¿Y cómo se recibe este judaísmo de Moshe para la mente y para el corazón, para el entendimiento y para el espíritu? ¿Cómo se recibe? La única forma segura que conozco es Emunat Hashem. Emunat Hashem, creerle a Dios. Creerle a Dios por la fe. Creyéndole a Dios, creyéndole a su palabra, creyéndole a Moshe Rabeno que nos legó este judaísmo. Antes de abrirte la puerta para que recibas tu porción, quiero darte una palabra de alerta. El peor obstáculo que he visto para que este judaísmo de Moshe Rabeno fluya hoy en medio de nuestro pueblo, como en toda esta evidencia bíblica que te he presentado, es el peor obstáculo, es el trauma de la falsificación. El trauma de la falsificación. ¿Por qué los rabinos tradicionales persiguieron al Baal Shem Tov y al resto de sus estudiantes en la Edad Media, en el siglo XVII, en el siglo XVIII? Porque estaban atrapados
los rabinos, estaban atrapados en el trauma de la decepción. Estaban atrapados en el trauma de la falsificación creada por el falso Mesías Sebbetai Tzvi, el falso movimiento mesiánico que se formara previamente y que arrastró a la apostasía a una importante porción de la judería de Europa del siglo XVII. Y el mal ejemplo causado por esos falsos profetas y el mal ejemplo causado por esos falsos mesías los paralizó, los fosilizó. Y no veían sino otro fiasco más, otra herejía más. El resultado fue que se perdieron la bendición de restaurar el judaísmo de Moshe Rabbeinu en sus días, prefiriendo seguir con solo intelecto, no con el corazón, cuando se trata de ambas cosas, no de una sola. Y por eso te decía que el peor obstáculo que he visto para que este judaísmo de Moshe Rabbeinu fluya hoy en medio de nuestro pueblo es el trauma de la falsificación. Porque si volteas los ojos al cristianismo también, con todos los excesos, con todas las falsificaciones del auténtico profetismo judío, algunos pueden decir, eso me huele a cristianismo carismático. Y entonces tu mente se cierra, simplemente te cierras. Tu corazón se cierra, la fe no fluye y por tanto la bendición le cae a todo el mundo, menos a tu alma que se queda seca. No pongas tus ojos en las falsificaciones. No pongas tus ojos en las imitaciones. No pongas tus ojos en las decepciones y en las corrupciones que ha habido en el judaísmo. Pon tus ojos en la evidencia de la Torá, en la evidencia de los profetas, en la evidencia de nuestro Tanakh, de nuestra Biblia hebrea. En la época cuando se estaba dando el holocausto en Europa, bajo la maldad del nacionalsocialismo alemán, yo les conté, y le voy a repetir acá de nuevo, por la importancia que tiene, que un judío que conocí en México, sobreviviente del holocausto, estábamos en una reunión y dijo, yo jamás tomaré un sidur en mi mano. Otra vez, jamás entraré en una sinagoga. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Y entonces nos contó. Yo estuve ahí adentro, yo tengo la marca aquí. Yo vi a un joven judío meterse por debajo de las barreras aquellas, llevando un pequeño sidur que tenía para que todo el mundo pudiera hacer sus oraciones. Y el ejemplo de aquel muchacho que arriesgaba su vida haciendo eso era tan grande que me impactaba, me elevaba, hasta que descubrí lo falso que era. Que lo hacía cobrándole la comida que ellos tendrían que comerse el día siguiente. En otras palabras, rentaba el sidur a cambio de la comida del día siguiente. Se comía 2 y 3 comidas extras, porque aquellos judíos, con tal de tener el sidur en la mano, le daban su comida. Entonces él comía doble a cambio del sidur. Cuando vi eso, dije, nunca más tomaré un sidur en la mano, nunca más entraré a la sinagoga. El otro judío que estaba al lado le dijo, pues ¿sabes qué? Me has dado la mejor razón del mundo para seguir yendo a la sinagoga. Porque no voy a poner mis ojos en ese falso judío que hacía eso. Lo voy a poner en aquellos hombres que están dispuestos a quedarse sin comida con tal de tener un sidur en la mano. No pongas tus ojos en las falsificaciones, en las decepciones, en las frustraciones que te han causado en otros lugares. No pongas tus ojos ahí. Pon tus ojos en la evidencia de la Torá, en la pureza de nuestros profetas, en la evidencia de nuestro Tanakh, de nuestra Biblia hebrea. Porque Walter Mercado ande por ahí con talí de oración. Que se compre en cualquier página web. Yo no voy a dejar de usar mi talí. Porque a mí no me interesan lo que otros hagan.
A mí me interesa lo que yo haga. A mí me interesa a quién sirvo, a quién tengo que rendir cuentas y de quién voy a recibir al final del día la recompensa propia de mi servicio. Así que no dejes que tu alma se prive de la bendición por estar mirando corrupciones y contaminaciones y errores que hayan surgido en la historia. Y si ante la evidencia bíblica que te he presentado, te atreves a creer y estás dispuesto a recibir, simplemente díselo a Dios en tus propias palabras y en la sencillez de la privacidad de tu corazón. Voy a pedir tanto a ustedes que están conmigo virtualmente como a toda esta maravillosa asamblea que está aquí presencialmente. Let's take a silent prayer. Cierra tus ojos y mírate adentro de ti. Mírate adentro de ti. Y en esa privacidad del santuario de tu alma, te puedas decir en tus propias palabras: Hashem, yo creo eso. Yo necesito eso en mi vida. Ribono Shel Olam, Señor del universo, ante la evidencia de tu palabra, yo también creo. Creo que tú tienes una porción de fuerza divina que opera en mí. Y que esa fuerza divina es mi destino profético también. Y yo hoy quiero unirme a ese judaísmo de Moshe, de Yahshua, de los ancianos, de los profetas, del Ribi, del Baal Shem Tov, de Baba Sali, de Rabbi Meir, de los grandes tzadikim de nuestro pueblo. Yo quiero ser parte de la comunidad de esos profetas. Que por un lado yo pueda amar el estudio de tu Torah y por el otro me abra la manifestación de tu poder milagroso. Hashem, no quiero una vida fría y vacía de tu presencia. Quiero Torah, pero quiero tu presencia divina fluyendo en mí para sanidad de mi cuerpo, de mi alma, para anular decretos nefastos, para abrir puertas cerradas, para quitar montañas, para decretar misterios, para abrir eventos que traigan a mi vida a una relación única y especial contigo. Y si esta tefilá expresa el deseo de tu corazón y es lo que tu alma necesita, tanto ustedes aquí como los que están virtualmente allá, tómenlo por la fe. Dice el Ribi, el reino de los cielos se hace fuerte y los valientes lo arrebatan. Yo he cumplido mi deber. Te he mostrado la evidencia bíblica, pero ahora depende de ti. Si te atreves a creerlo y si te atreves a recibirlo. Déjame decirte algo. Hashem puede en este momento corregir cualquier defecto genético en tu vida. Hashem puede en este momento anular cualquier tendencia hacia la muerte que estén tomando tus células, tus tejidos, tus órganos y tus sistemas y que todavía ni siquiera experimentas los síntomas. Ni siquiera los síntomas. Hashem los puede corregir para que vivas exactamente los años que Él tiene para ti. Ni uno más, ni uno menos. Hashem puede tomar la circunstancia más caótica que esté enfrentando tu vida familiar y transformarla. Hashem puede tomar tu momento más bajo y más débil y vulnerable y transformarlo en la hora de más poder y de más gloria.
Ese es el judaísmo que recibimos de Moshe Rabbeinu. Un judaísmo que te puede traer nuevas ideas para que tu empresa siga adelante. Un judaísmo que puede poner en ti nuevas fuerzas, nuevos contactos, nuevos recursos, nuevas personas que tú ni siquiera habías pensado en ellas, para llevar tu vida a un nuevo nivel de servicio a Hashem, cual nunca antes tú lo habías imaginado. Y si eso es lo que tú quieres y si eso es lo que tú necesitas, la puerta está abierta, la provisión está abierta. Dice el profeta Isaías, el que tiene sed venga y beba, sin dinero y sin precio. Venga y beba. Voy a pedir a cada uno de ustedes en esta hora que desee eso, que haga un lejaim conmigo. Yo he preparado unas copas que tienen fruto de la vid. Le voy a pedir a los Yehudim, por favor, si me ayudan a repartir a cada uno una, por favor. Por favor, ayúdanos ahí. Ok. Que por favor, pásenla. Gracias. Vamos a hacer un lejaim. Vamos a hacer un lejaim. Tome su copa, por favor. Lamentablemente no puedo hacerlo online. Por lo tanto, tenemos que concluir aquí nuestra transmisión online. Solo quiero decirte esto. Ustedes que están allá lejos de nosotros, que están virtualmente con nosotros, recibe eso para ti también. Anhélalo en tu corazón. Créele a la evidencia que he puesto delante de ti. Y que el Dios de Israel te sea propicio. Hashem abra tu mente para que ames el estudio de la Torah. Y al mismo tiempo, para que veas en tu vida la manifestación de su gloria y de su poder. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Ustedes que están acá.